Bueno, estamos grabando, así que empezamos propiamente con nuestro encuentro. El tema es Torá, Ciencia y Tecnología. Bien. ¿De qué vamos a hablar en estos 4 encuentros que nos quedan y qué es la idea de lo que vamos a hablar hoy? La idea, en principio, hoy vamos a ver la parte más teórica, y por eso quizás más engorrosa, que tiene que ver con cómo podemos ver ese encuentro, esa intersección, ¿bien?, entre lo que es la Torá y lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, qué significa cada cosa, y cómo se da ese diálogo entre estos dos mundos, vamos a llamarlo. Bien. Y en los próximos encuentros vamos a ver ejemplos concretos, cómo se baja a tierra esto que estamos viendo de manera teórica. Si Dios quiere, el próximo encuentro vamos a hablar de lo que, digamos, lo que sería la historia de la creación en la Torá y compararlo con lo que dice la ciencia moderna, la cosmología y básicamente lo que es la teoría del Big Bang. Vamos a ver también lo que es la creación del ser humano y de las especies de los animales. Vamos a ver cómo podemos conciliarlo o no con lo que es la teoría de la evolución. Y después vamos a ver algunos ejemplos de bioética. Bien, si llegamos a ver, podemos ver el tema de la clonación en las fuentes de la halajá, por ejemplo, o alguna cuestión relacionada con la medicina, para ver cómo todo esto también se expresa en cuestiones prácticas que se discuten en lo que es la bioética. Entonces yo decía que hoy quiero ver la parte más teórica, que tiene que ver con cómo podemos conceptualizar aclaración. Si digo algo que no entienden, no queda claro, o uso alguna palabra rara o lo que sea, díganmelo. O sea, me escriben por el chat, o como dije antes, me mandan una reacción, o me piden hablar, o lo que sea, y está todo bien. Y para entender, decía, esta relación, podemos plantear distintos caminos. Yo lo que voy a hacer en principio es decir distintas posturas que pueda haber, y no voy a decir cuál es mejor o peor, simplemente plantear. Supongamos que me encuentro con algo que parece ser una contradicción, bien, entre lo que dice la Torá y lo que dice la ciencia. Vamos a suponer un ejemplo fácil. Voy a la tradición judía, me dice que el mundo tiene aproximadamente unos 6.000 años, un poco menos, ¿no? 5.782 años. Voy a lo que sería la ciencia, la astrofísica, la cosmología, la astronomía, etcétera, 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 y me voy a hablar de que el mundo tiene, no me acuerdo el número exacto, miles de millones de años. ¿Bien? Acá, vamos a decir, hay una contradicción, al menos aparentemente. Entonces, uno podría decir camino número 1. Camino número 1, bueno, esta contradicción es mentira. La Torá es verdad, la ciencia, si contradice a la Torá, está equivocada. Bien, la Torá siempre tiene razón. Entonces, según este enfoque, vamos a decir que en la realidad del mundo tiene 5.782 años, un poquito más complejo, pero para hacerla fácil, y la ciencia se equivoca, y vamos a intentar explicar por qué la ciencia se equivoca. Camino número 2, al revés, ¿no? O sea, si hay una contradicción, la ciencia es verdadera, la Torá se equivoca. Es obvio que tenemos que darle la razón a la ciencia. ¿Bien? O sea, estos dos enfoques son uno el equivalente al otro, la diferencia es a qué le doy prioridad. Tercer enfoque, cuando hay una contradicción, como las dos tienen una misma raíz, que vendría a ser Dios, vamos a suponer, y ahora lo voy a complejizar un poquito más, pero por ahora dejémoslo ahí, tengo que resolver la contradicción. Entonces tengo que explicar, no, en realidad, por ejemplo, cuando la Torá me habla de que el mundo tiene 5.782 años, en realidad es una metáfora, por ejemplo, los primeros días en realidad no son
no son días, los primeros 6 días, por ejemplo, en realidad son periodos de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que voy a intentar, o al revés, intentar decir, no, en realidad la ciencia podría ser interpretada de esta otra manera para conciliar. En otras palabras, no busco que este conflicto que veo, resolverlo, intentando, al menos en teoría, digamos, entendiendo que las dos son verdad. No es que digo, esta es verdad y esta es mentira, la descarto de una, sino que busco conciliar. Bien, estos 3 enfoques tienen un punto en común, que es que están asumiendo que la Torá y la ciencia pueden contradecirse. Y si se contradicen es porque están hablando de lo mismo. Bien, es decir, están buscando resolver la misma pregunta. Si yo, por ejemplo, digo, hay una contradicción entre un partido político y otro, bueno, es porque uno va a priorizar una cierta idea y otro prioriza otra cierta idea. Y se pueden contradecir. Ahora, yo si vengo y digo, hay una contradicción entre la música y el fútbol. Alguien me va a decir, ¿pero qué tiene que ver la música y el fútbol? No tienen nada que ver, uno es arte, el otro es deporte, son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué me hablas que hay una contradicción? No, porque yo pienso que hay una contradicción entre la matemática y la poesía. Bueno, pero la matemática es una ciencia, la poesía es un arte. Entonces, el cuarto enfoque de la relación entre Torá y ciencia es plantear que no hay contradicción. ¿Por qué? Porque aplican a campos diferentes. Nótese que todavía no estoy definiendo cuáles son esos campos, o cuáles son, a qué está apuntando cada uno, pero quizás la Torá se refiere a un cierto aspecto de la realidad, o a una cierta forma de encarar el mundo, o la relación del ser humano con Dios, o la relación del ser humano con otro ser humano, o con el mundo, diferente de lo que es la ciencia. O que si quizás la ciencia se refiere a un ámbito del conocimiento y la Torá a otro, o quizás la Torá no da conocimiento y da otro tipo de acceso a la realidad. Estoy diciendo opciones simplemente. O sea, lo que quiero decir es, quizás la contradicción no existe, ¿por qué? Y bueno, porque aplican a ámbitos diferentes, de conocimiento de la realidad, de la relación del ser humano con algún aspecto de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá estamos. Entonces dijimos 4 enfoques, repito resumidamente. Los primeros 3 entienden que puede llegar a haber alguna contradicción porque aplican la Torá y la ciencia al mismo ámbito o buscan responder alguna pregunta en la cual se intersecan, se cruzan en algún lugar, entonces tengo que resolver la contradicción. La primera opción es siempre darle la razón a la Torá, la segunda es siempre darle la razón a la ciencia, la tercera es intentar conciliar de alguna manera. Cuarta alternativa, no tengo que conciliar nada, aplican ámbitos diferentes. ¿Bien? ¿Estamos con los 4 enfoques? Vamos a intentar ahora. Repito, si hay alguna duda, manito para arriba, me escriben, lo que sea. Ahora, estos 4 enfoques voy a intentar ponerles nombre y apellido, ¿bien? Para que no parezca que me los estoy sacando de la galera. Y después voy a traer un último enfoque que no sé si es superador, pero voy a intentar explicar por qué me parece que engloba un poquito más todas estas ideas. El primer enfoque, que tiene que ver con darle siempre la razón a la Torá, cuando veo que hay una contradicción, es el enfoque que toman normalmente dentro del ámbito judío lo que sería el mundo jaredí o ultraortodoxo. No necesariamente en todos los casos, no hay que generalizar, pero normalmente ocurre esto. Vamos a poner un ejemplo concreto. En el libro de Yoshua,
bien, de Josué, en un momento dice que Dios paró el sol, bien. ¿Por qué? Porque había una batalla entre el pueblo judío, el pueblo de Israel, mejor dicho, y un pueblo cananeo, ahora no me acuerdo exacto la historia, y ahí trae que Dios paró el sol, bien, la trayectoria del sol. Si uno lee en el contexto hasta se entiende que la Torá está diciendo que el sol gira alrededor de la Tierra y no al revés como nosotros sabemos que efectivamente es. Entonces, en base a este versículo, va a haber personas que van a plantear, bueno, si la Torá me trajo que el sol gira alrededor de la Tierra, es porque efectivamente es así. No puede ser que sea esto que esté equivocado, ¿bien? Ahora, obviamente sabemos que esto contradice absolutamente lo que sería la astronomía actual, ¿no? O sea, puede ser que sea compatible con lo que era la astronomía antigua y medieval, pero claramente no tiene nada que ver con lo que es la astronomía que nosotros conocemos. Nosotros sabemos perfectamente que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Ahora, las personas que van a querer seguir planteando que este versículo de la Torá es literalmente cierto, van a intentar agarrarse de lo que es la teoría de la relatividad y decir, no, como el movimiento es relativo, no sabemos realmente qué gira alrededor de qué. Entonces, es verdad el paso. Bien, o sea, lo que están intentando hacer es salvar, vamos a decir, la verdad científica de la Torá. Bien. Entre paréntesis, si les interesa saber, les comento que ya en la Edad Media hay comentaristas judíos clásicos como el Ralbag, Gersónides, que de hecho tiene un cráter a nombre suyo, si no me equivoco, una estrella, no me acuerdo, que dice que es simplemente una forma de hablar, digamos, lo que quiere decir es que fue una guerra muy rápida y fue como si fuera que se detuvo el sol, no es algo literal, pero bueno, no importa. Enfoque número 2. Enfoque número 2, acá vemos que la Torá trae una mirada absolutamente anacrónica en términos científicos, porque me está diciendo que la Tierra gira, perdón, que el Sol gira alrededor de la Tierra, es obvio que eso está equivocado, entonces, demostración de que esto fue escrito por alguna escriba antiguo, un israelita que tenía un entendimiento absolutamente erróneo de la realidad. Podemos descartar a la Torá como un libro humano, no hay que darle más importancia, la ciencia tiene razón. Bien, este sería el enfoque número 2, es el enfoque que normalmente va a tener un ateo, principalmente un nuevo ateo del estilo de Richard Dawkins y demás. ¿Bien? Richard Dawkins, Daniel Dennett, ese estilo de argumentación lo pueden leer en cualquiera de sus libros. Richard Dawkins, que es el ejemplo más extremo porque lo plantea muy claramente. Tercer enfoque. Tengo una contradicción entre lo que me plantea la historia de Yoshua, que el Sol se detuvo, el Sol gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol, según lo que plantea la Torá, y yo sé que no es así de acuerdo a lo que es la ciencia moderna. ¿Cómo puedo conciliar? Entonces acá es donde quizás entraría lo que planteaba antes de, no, porque según la teoría de la relatividad hay que ver qué significa el movimiento, que todo depende del observador, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a intentar resolver esta contradicción, intentando apelar al conocimiento que tengamos. Y se va a intentar disolver, vamos a decir, la contradicción. Cuarto enfoque, que es el que decía antes, mira, no hay contradicción porque no tiene sentido hablar de contradicción cuando hablamos de ámbitos distintos. Es como hablar de la contradicción, como decía antes, la matemática y el fútbol, o entre la música y el fútbol. Según este enfoque, entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo de la ciencia,
¿Y cuál es el objetivo de la Torá? ¿Y cuál es el método de cada uno? Bien. Para entender esto, creo que tenemos que intentar plantear primero qué es la Torá. Bien. La Torá es compleja, no es un libro solamente, es toda una tradición que viene con el libro. Pero en resumidas cuentas, la Torá tiene que ver con lo que se llama Avodat Hashem, es decir, rendir culto a Dios. ¿Eso qué significa? Eso significa cumplir las mitzvot, los preceptos, y refinar el carácter de la persona. Lo que podríamos llamar la ética y la moral. Cómo comportarse y de esa manera adquirir buenas cualidades. Esto obviamente estoy súper recontra resumiendo un tema muy extenso. Comportamiento correcto e ideas adecuadas. Vamos a resumirlo en muy poquitas palabras. La ciencia tiene que ver con el conocimiento de cómo funciona el mundo, cómo funciona quizás la mente humana, cómo funcionan las sociedades. La Torá no me viene a decir cómo funciona el mundo. Si la Torá no es un manual de física o de historia. Si quisiera hacerlo, debería estar escrito como, por ejemplo, como un paper. Y está escrito como un relato narrado que me cuenta una historia, si se quiere, como una novela, ¿bien? O sea, no es una novela en términos técnicos, pero me refiero a que está contado de manera como narrativa. No tiene ecuaciones matemáticas, por ejemplo, la Torá. Si la Torá quisiera hacer una descripción científica del mundo, bueno, tendría que presentar modelos matemáticos, por ejemplo, como en cualquier paper científico. O sea que ya desde la forma de la Torá, como está escrita, está apuntando a algo que no tiene que ver con describir objetivamente, matemáticamente, cómo funciona el mundo, sino que tiene que ver con la moralidad y con darle sentido a nuestra existencia como seres humanos. ¿Bien? La ciencia no habla del sentido. La ciencia no se refiere al sentido de la vida, no tiene razón de ser para la ciencia hablar del sentido de la vida. Un científico como persona pensante puede tener alguna idea sobre cuál es el sentido de la vida, pero en cuanto científico, va a decir, mirá, yo analizo, estudio la realidad, veo cómo funciona, describo, predigo, busco modelos para predecir lo que va a pasar. Yo no le doy, pero un científico no le da un valor de bien o mal a la realidad. La realidad es verdadera o falsa. O sea, o esto es verdadero o esto es falso. O en este momento hay 40 grados o no hay 40 grados. ¿Es bueno o malo? Y bueno, no sé, depende. Si tenés calor y te estás transpirando y necesitas tomar un vaso de agua y no tenés agua, para vos será malo. Pero eso ya no es científico. Un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Un científico de la ciencia muy conocido es Karl Popper, ¿bien? Uno de los más conocidos. Popper habla del concepto de falibilidad, ¿bien? O sea, que una proposición, una frase, para que sea científica, tiene que poder ser falible, o sea, tiene que poder ser falsificada, o sea, tiene que ser posible que yo la demuestre falsa. O sea, no quiere decir que sea necesariamente falsa, sino que yo pueda buscar algún experimento para comprobar que no funciona. Y poder hacer el experimento. Si funciona, buenísimo. Si no funciona, puedo decir, esto entonces estaba equivocado. Entonces yo voy a poner un ejemplo de una frase que no es científica. Y que sin embargo es 100% verdad, según Popper, ¿no? En este momento, ¿está lloviendo o no está lloviendo?
La frase que dije es verdad. O está lloviendo o no está lloviendo, no hay otra opción. No hay una tercera posibilidad, o llueve o no llueve. Es verdadero lo que dije, 100% verdad. Ahora, para Popper, eso no es un enunciado científico. ¿Por qué? Porque por más que sea 100% verdadero, no hay forma de comprobar que sea falso, que no puede llegar a ser falso. Entonces, para Popper no tiene lo que llama contenido empírico, o sea, no tiene posibilidad, no tiene una posibilidad en la realidad que lo demuestre falso. Entonces, no puede haber un experimento que demuestre que lo que yo digo no es verdad. Entonces, como no existe ese experimento posible, es completamente verdadero, pero no científico. Porque, repito, para que algo sea científico, tiene que poder ser falible. Bien. De acuerdo entonces a Popper, hay un montón de cosas que pueden ser verdad, pero no por eso son científicas. Porque la ciencia funciona a partir de la prueba y el error. ¿Qué quiere decir prueba y error? Quiere decir que yo puedo equivocarme y a través del error puedo aprender. Prueba y error quiere decir que es un proceso de conocimiento gradual que uno va pasito a pasito construyendo el conocimiento. Por ejemplo, y voy construyendo, perdón, esto es importante, se van buscando teorías que sean mejores a otras. ¿Qué quiere decir que una teoría es mejor a otra? Quiere decir que explica más fenómenos que la anterior. O sea, si yo tengo dos teorías, una explica 5 cosas y la otra explica 6, bueno, la teoría que explica 6 cosas es mejor que la que explica 5. Ahora puede ser que mañana descubro otra teoría que explica 7 cosas en vez de 6. Es mejor que la anterior. ¿Bien? Ahora, todo esto tiene que ver con cosas que, repito, tienen que poder ser comprobables como que pueden ser falibles, ¿bien? Que se pueden comprobar como falsas. Ahora, yo voy a decir una proposición que creo que es muy importante en la Torá. Dios existe. Demuéstrenme, denme un experimento que me permita demostrar que eso es falso. No hay un experimento que permita demostrar que Dios no existe. Incluso que yo traiga un montón de situaciones que me lleven a pensar que Dios no existe, siempre eso no es una prueba. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no es algo que esté dentro de la realidad, básicamente. Entonces, de acuerdo a la definición de Popper, no es un enunciado científico. Es bueno no robarle al vecino. O robar está mal. ¿Eso es científico? ¿Qué significa bien o mal? Traemos o sea, podemos argumentar, seguro que podemos argumentar, pero no hay un experimento que me demuestre que robar está bien o está mal. Lo que puedo en todo caso demostrar es que si la gente roba, entonces eso puede tener consecuencias negativas en la sociedad, por ejemplo. No sé, la gente pierde la confianza en el vecino si todos los vecinos roban. O puedo demostrar quizás que las sociedades en las cuales hay menos robos son sociedades que son más proclives al desarrollo, no sé, intelectual y cultural. Estoy inventando cualquier cosa. Pero eso de por sí, alguien podría decir eso para mí es malo, no es bueno. Yo que me interesa el desarrollo cultural e intelectual de la sociedad. Entonces, el ámbito del bien y del mal no tiene que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con el ámbito de la moralidad. Y ese es el ámbito en el cual aplica la Torá. Ahora, todo esto que estoy diciendo está muy lindo, pero a fin de cuentas, efectivamente, hay alguna relación
entre lo que es la moralidad, lo que es la ciencia. ¿En qué sentido? Y bueno, en que la ciencia me permite conocer al mundo. Si yo conozco cómo funcionan las cosas, yo tengo un objetivo, vamos a decir, de construir una sociedad justa. No importa, no definamos justicia. Vamos a decir que quiero construir una sociedad justa. Si yo conozco cómo funcionan las sociedades, porque estudié, no sé, sociología, historia, y politología, y economía, voy a poder aplicar políticas, por ejemplo, que lleven a una sociedad justa y que funcionen. Ahora, si yo tengo buenas intenciones, pero no tengo el conocimiento científico, probablemente lo que termina ocurriendo es que tome malas decisiones, no porque tenga malas intenciones, sino por ignorancia de cómo funciona la realidad, en este caso de la sociedad. ¿Bien? Entonces, a fin de cuentas, hay algún tipo de relación entre lo que es el conocimiento científico y la moral. En otras palabras, y para que se entienda el punto, existe lo que se llama el ser y el deber ser. O sea, lo que son las cosas, lo que es la realidad, y lo que es lo que hay que hacer. Del ser, de lo que, lo que son las cosas de la naturaleza, por ejemplo, no se puede derivar el deber ser, lo que hay que hacer. Este es un error muy común que cometieron muchos filósofos, que es la falacia naturalista, que es decir, como esto es natural, es bueno. Es natural y de nuevo por la vida, entonces es bueno. No, quizás no es así. Ahora, eso no quita que, como decía antes, tengo que tener un conocimiento de la realidad para que ese deber ser esté bien aplicado. Si yo pongo un deber ser imposible, el deber ser de los seres humanos es volar con alas que les crezcan naturalmente. Y bueno, pero los seres humanos no tenemos alas, entonces es un deber ser muy imposible. Entonces no podemos imponerle algo que no tenga algún tipo de correlato con la realidad. Entonces, sí hay algún tipo de contacto entre la moralidad y el conocimiento científico en este caso. Y eso lo podemos ver incluso en los orígenes de la Torá, y con esto voy a cerrar. En la Torá, lo vamos a profundizar si Dios quiere en próximos encuentros, pero en la Torá existe lo que se llama la Jojma, bien, la sabiduría. Y la sabiduría es un concepto que está muy presente, esencialmente lo que llama lo que es la literatura sapiensal, o sea, la literatura de la sabiduría, que básicamente es el libro de Coelet, o sea, de Eclesiastés, Job, libro de Job, y el libro fundamentalmente Mishlé, Proverbios. ¿Qué es la sabiduría? O la literatura sapiensal, mejor dicho. La literatura sapiensal tiene que ver con buscar cuál es la estructura que subyace a la realidad. O sea, cuáles son las cosas que se repiten de manera constante, patrones que si yo descubro que se repiten, digo, ah, ok, esto se repite todo el tiempo, entonces puedo ir y utilizarlo. Si yo, o sea, por un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que se entienda. Si una persona va caminando por la calle y se choca con un pozo, se va a caer al piso. Bueno, ¿por cómo lo descubrí? Bueno, viendo que la gente que camina por la calle y se cruza con un pozo, se cae. ¿Por qué? Porque el pozo es hondo o lo que sea. Entonces, después de descubrir eso, yo veo que hay un patrón que se repite. Ese patrón me lleva a decir, bueno, cuando caminas por la calle, presta atención que no haya ningún pozo. Y si hay un pozo, esquivalo. O sea que a través de ese patrón que yo veo repetitivo, doy un consejo de vida. Obviamente que
cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de consejos bastante más profundos que esta banalidad que acabo de decir, ¿no? Pero solamente para que se entienda el concepto. Esta idea de la literatura sapiensal, o sea, la literatura de la sabiduría que se ve en esos libros que comenté antes de la Torá, del Tanaj, en realidad, es un género literario que era muy común en la Mesopotamia de la antigüedad. O sea, esta idea de encontrar estructuras, patrones, cosas que se repiten en la naturaleza, en la realidad, en la sociedad, en el comportamiento humano, para después extraer una enseñanza práctica de cómo actuar en la vida. Tenemos un montón de libros escritos con esta estructura, digamos, en la literatura de la Mesopotamia antigua. Obviamente del pueblo de Israel, pero también de los egipcios, de los asirios, de los sumerios. Y esto, de alguna manera, es el puntapié de lo que nosotros llamamos ciencia. Porque la ciencia se trata de buscar estas estructuras, estas cosas, estos patrones repetitivos para poder predecir lo que va a ocurrir y en función de eso buscar utilizar eso a nuestro favor, básicamente. Y por eso, y con esta última idea ya cierro, y los dejo hablar si quieren, el judaísmo no es anticiencia, todo lo contrario. De hecho, algunos autores, esto podemos charlarlo más en profundidad en otro momento, pero algunos autores plantean que la idea de que existe un solo Dios, el monoteísmo, es un impulso muy fuerte para la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay un creador, que hay una fuerza que maneja todo, que hay una voluntad que antecede al mundo, lo que estoy diciendo es que ese mundo está ordenado por una mente superior. Entonces, si está ordenado por una mente superior, valga la redundancia, tiene un orden, y si tiene un orden, si ese orden es comprensible por el ser humano, entonces lo podemos analizar. Esa idea, que es básica para la ciencia, bien, entender pensar, asumir que el mundo tiene un orden y que nosotros lo podemos entender, no es para nada obvio. Uno podría decir, no, mirá, el mundo es caos, el mundo está completamente desordenado. Yo salgo a la calle y no veo orden. Veo el movimiento de las olas en el mar y lo que veo es desorden, no veo orden. No es tan evidente que el mundo está ordenado, y no solamente que está ordenado, sino que está ordenado de manera tal que yo lo puedo llegar a entender, y lo puedo llegar a entender en un lenguaje relativamente simple como es la matemática, que es un lenguaje comprensible para los seres humanos. O sea, es una cosa bastante rebuscada si uno se pone a pensarlo. Y que ese orden es reducible a algo simple, que yo puedo conectar distintas áreas del conocimiento y llegar a ideas fundamentales a las cuales reducí todo ese conocimiento. Bueno, eso está asumiendo que hay algo detrás que unifica. Bien. Entonces, algunos autores, historiadores, plantean que la ciencia moderna, desde este lugar, tiene sus orígenes. No solamente lo que es el pensamiento griego, sino también lo que es el pensamiento del pueblo de Israel. Y en ese sentido, habría que preguntarse si es la dicotomía que muchas veces se plantea entre Atenas y Jerusalén, entre el pensamiento judío y el pensamiento griego, es tan tajante, o entre el pensamiento científico y el pensamiento judío en términos de Torá, de moral, de ética, de servicio a Dios, si es tan tajante o no. ¿Trabajo? Bien, entonces, esto es un poco lo que les quería plantear. Como decía, en los próximos encuentros vamos a ver ejemplos concretos para que esto no quede en el aire.
Hoy vimos, sé que es teórico, sé que es abstracto, los dejo hablar, si tienen alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, algo que no estén de acuerdo, algo que no se entendió, los escucho. No se amontonen, ¿eh? No, a mí me quedó todo muy claro. Siento que justo eso, falta ver el contraste o realmente la comprobación divina en la ciencia. Pero sí, es todo. ¿A qué te referís con la comprobación divina en la ciencia? Sí, me refiero un poco a lo que dice Maimónides, como que la forma más fácil de inteligir a Dios es a partir de la ciencia. O sea, como desde mirar un átomo y ver que, no sé, no es divisible o que hay cosas que no son divisibles, entonces Dios tampoco es divisible. Ok, perfecto. Bueno, ya que trajiste a Maimónides, planteemos un poco esto que es importante. Maimónides entiende que hay una unidad intrínseca entre lo que es la Torá y lo que es la ciencia. ¿Por qué? Porque las dos son fundamentales para alcanzar el mayor grado intelectual posible y por lo tanto el mayor grado de perfección ético-intelectual. Maimónides explica en el Mishneh Torah, ni que hablar en el Moreh Nebuchim, que la forma de adquirir temor, o sea, reverencia y amor a Dios es a través del conocimiento de la naturaleza. Cuando uno conoce cómo funciona el mundo, se maravilla ante el mundo y eso le genera un sentimiento de pequeñez, de humildad, frente a la grandeza de la creación. Y eso es lo que despierta la reverencia al cielo y el amor a Dios. Esos dos sentimientos, esto es interesante para Maimónides, están intrínsecamente relacionados. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro la grandeza de la creación a través de la ciencia, eso me genera admiración, me genera, y esa admiración por un lado tiene amor, que quiero conectarme con Dios, quiero conectarme con la fuente, quiero, y el Rambam habla en términos de una locura, de un amor romántico desenfrenado, pero al mismo tiempo me genera separación, me genera reverencia, me genera entender que yo soy mucho más chico que todo eso, que me supera, que es realmente algo absolutamente trascendente. Entonces esos dos sentimientos están muy apegados unos a los otros. Ahora, estos sentimientos son generados por la ciencia, y esto seguramente cualquier científico lo puede llegar a sentir, le ponga el nombre de Dios, le ponga otro nombre. Pero no es ciencia en sí, es lo que nosotros sentimos a partir de hacer ciencia, o de descubrir lo que dice la ciencia. ¿Se entiende la distinción? Es el sentido quizás que nosotros le damos. O sea, es ir un pasito más allá de la ciencia. Sí, Karen. Yo me quedé pensando en lo que decía, si la Torah está en el ámbito de la moralidad, o sea, siguiendo este marco, ¿cuáles son las implicaciones de eso en el mundo, digamos, material, ¿no? Entonces, no sé, en cosas como subrogación de vientres, no sé, muerte, tratamientos médicos, ¿cómo abordas eso, no? Bien, esto lo ¿Qué vamos puntos a de ver. encuentro hay? Sí, Sí, esto lo vamos a sí, ver sí. en próximos encuentros, pero en resumen sí, son temas que se plantean, se discuten en la halajá y hay respuestas. O sea, hay que analizarlos por separado, con tranquilidad, con un análisis profundo, y hay que ver cada caso en particular, porque como siempre, la halajá es un sistema legal casuístico, o sea, va caso por caso.
pero hay reglas generales, los podemos ver más adelante. Sí, de hecho se están discutidos y hay cosas en castellano. Si después te interesa, mandame un mensaje por Twitter o mandame un mail y te mando algún texto que haya, algún artículo sobre el tema, porque existe. O sea, son temas que se discuten claramente. Todo lo que es bioética, de hecho, ahora está bastante en boga. ¿Alguna otra cuestión? O la misma cuestión, no sé. Si no, cerramos por hoy, así que los escucho. Bueno, cerramos por hoy entonces. Muy interesante, muchas gracias. Dale, perfecto. Nos veremos entonces si quieren el próximo martes, al mismo horario. El jueves vamos a estar hablando de Maimónides y veremos un poquito otros temas, aunque algo de esto también lo vamos a tocar el jueves. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por la participación, por venir, por escuchar. Va a ser el mismo Zoom, sí. Siempre va a ser el mismo Zoom, así no nos confundimos. Tanto el martes como el jueves, siempre los encuentros van a ser a través de este mismo ID de Zoom. Hola, ¿Puedo entrar Ezequiel. también? Jessica Perdón, un de la segundo. Cruz. Sí, ¿puedo entrar también a la del jueves? Sí, por supuesto. Puedes entrar a la del jueves, puedes entrar a la del lunes, a la del martes. Si en alguna encuentro no pueden entrar, tampoco pasa nada. Esto va a quedar grabado. Si a uno le interesa, me lo pide y le mando el link. ¿Bien? Sí, precisamente, buenas noches a todos. Precisamente lo que te quería preguntar, me confundí con la hora, pensé que entre México y Argentina eran 2 horas de diferencia y no, ahorita son 3, entonces entré un poco tarde para ver la clase y sí, ya me aclaraste la duda. Bueno, perfecto. Jessica, ahora te mando algún link, lo subo a YouTube y te lo mando, ¿vale? Yo quisiera agregar un punto a lo que se platicó hoy. Por Sí, por ahí, supuesto. escucha, sobre todo al inicio, ¿no? Sobre cómo va todas estas cuestiones de Torah, la ciencia, a veces le aplican la lógica, ¿no? De hecho, yo leía por ahí una conferencia de una persona que entiendo yo que es del movimiento conservador y a su vez también es historiador. Entonces, por ejemplo, él decía que la parte narrativa de la Torah, pues al final hay que entenderlo, que es eso, es una parte narrativa y que la historia siempre se va escribiendo con los conceptos que tienen las personas en la diferente línea del tiempo, ¿no? Justo tocabas por ahí un punto de, pues, lo que hoy nosotros podemos percibir como un año, pues de hecho incluso en algunas anotaciones de Parashá se entiende que no es específicamente un año de hoy, ¿no? Y por otra parte, él también expone la parte de la interpretación. Él ponía un ejemplo que se me hizo muy bueno, la narración cuando viene que el Mar Rojo se parte y deja pasar a los demás, ¿no? Entonces, que no era como tal que el mar se abriera y que obviamente tampoco hay que disminuir como la presencia de Hashem, ¿no? Pero que obviamente hay muchos conceptos que se llegan a perder y eso le da otro enfoque totalmente distinto a la historia. Y a veces caemos en estas partes de, pues no es lógico, ¿no? Bien, o sea, hay varios puntos. Punto número 1, o sea, esto sí, lo planteé un poco de pasada, pero está bueno profundizarlo, la cuestión de la historicidad de la Torá. O sea, la Torá lo que cuenta son relatos históricos o no. La Torá, si uno lee, va a ver incluso en el Tanaj, por ejemplo, compara la Divrei Yamim, Crónicas, con los otros libros que cuentan básicamente la misma historia, y va a ver que la misma historia a veces la cuenta diferente. Lo mismo si uno compara Devarim, Deuteronomio, con los otros libros del Humash, del Pentateuco.
cuenta la misma historia y la cuenta diferente, muchas veces. Entonces uno se puede llegar a preguntar, ¿y cuál de las dos es lo que pasó? Bien, para responder a esto, les recomiendo un libro muy bueno del rabino y profesor de estudios bíblicos Joshua Berman, está en inglés, se llama Anima Amin. Y en ese libro, él lo que plantea básicamente, y estoy resumiendo, es que la Torá, la historia, como disciplina científica que busca contar lo que pasó tal cual pasó, es un concepto moderno. En la antigüedad no existía ese concepto de la historia. La historia venía a ser edificante, venía a traer una enseñanza moral. No importaba tanto lo que pasó de manera objetiva, sino que podía llegar a aprender yo de eso. Entonces era muy común que se cuenten historias que para nosotros son fantasiosas, o que no puede ser, esto no pudo haber pasado así. Pero para los historiadores de la antigüedad no era relevante, porque esa es nuestra concepción de historia, no era la concepción de la antigüedad. Desde ese lugar, la Torá, como está escrita en el lenguaje del ser humano y apunta a que el ser humano la pueda entender, necesariamente estuvo escrita, y esto también es un concepto de Maimónides, de manera tal que la mente de las personas que recibieron la Torá la pueda entender, captar, analizar y comprender. Y para eso tiene que estar escrita en un lenguaje que sea comprensible para todas las generaciones. Entonces, por eso la Torá muchas veces utiliza géneros literarios, expresiones, giros lingüísticos, metáforas, formas de escribir, etcétera, que son las que existían en esa época. Y por eso es importante a veces entender el contexto de algo para entender su sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablabas del tema del Mar Rojo y demás, y de los milagros, es un tema que tiene que ver con la Torá y la ciencia, ¿no? Si los milagros aumentan la fe en Dios o no. Y es una discusión entre los filósofos judíos, entre los Rishonim, entre los sabios medievales, y que aparece también la discusión en el Talmud. De acuerdo a Maimónides, que es un poco la guía que estamos tomando en muchos temas, los milagros existen, son posibles. Dios puede hacer milagros y Dios hace milagros. Pero la fuente de fe no está en los milagros. ¿Por qué? Porque siempre uno puede aducir que fue hecho a través de algún truco. En realidad, uno puede, como decíamos antes cuando hablamos de la reverencia y del amor a Dios, uno puede, digamos, llegar a la fe o intensificar la fe, no a través del milagro, sino a través del orden natural, justamente. ¿Por qué? Porque uno ve el orden, puede llegar a percibir que hay algo más allá, que hay una trascendencia, que hay un Dios. Y ese es un poco el concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de Mar Rojo, si el Mar Rojo se abrió, en realidad la traducción correcta es Mar de los Juncos, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Si se abrió a través de un milagro sobrenatural o no, la misma Torá habla que vino un viento y que abrió el mar. O sea que uno le puede dar una interpretación naturista, una interpretación científica, si se quiera, y eso no necesariamente va en contra del espíritu de lo que plantea la Torá. ¿Bien? En ese sentido, me parece que este es un punto que podemos tratar un poquito más adelante, ¿no? Es la cuestión de orden natural versus milagros, si se contradicen o no, qué es más importante, qué menos. Pero bueno, tiro una punta para pensarlo. ¿Alguna otra cuestión? Cerramos por hoy. Bueno, repito, si alguno quiere, me pide el link, se lo paso. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna después duda, me pueden mandar por privado también, no hay ningún problema. Tienen mi contacto, creo, todos de Twitter. El que no, me puede pedir mi mail, no hay ningún problema.
Nos veremos o el jueves o el martes que viene, si quieren. Dale. Abrazo enorme. Chau, chau. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias.